Hola amigos, hoy en el vídeo os voy a mostrar la diferencia constructiva que existe entre elementos de alta fidelidad y elementos de sonido pro o sonido profesional. Os voy a mostrar en el transcurso del vídeo distintos elementos de ambos mundos para que veáis la diferencia constructiva. Diferencias las hay y bastante notables. Sonido, hay diferencia entre un elemento, en este caso un amplificador, una etapa de potencia de sonido profesional o un amplificador dirigido a la alta fidelidad. Los públicos de ambos mundos son muy distintos, con visiones muy distintas, precios muy distintos y el refinamiento entre un mundo y otro también son muy distintos. Ambos elementos, alta fidelidad y sonido profesional, están dirigidos para un público muy concreto y un desempeño muy concreto. Normalmente las etapas de potencia de sonido profesional, lo que se busca una entrega de potencia muy alta y unas... Bueno, aquí no buscamos unas prestaciones estratosféricas, me refiero a prestaciones estratosféricas a relación señal-ruido, el THD, todos estos elementos que hoy día se habla tanto. En el sonido profesional realmente lo que se busca grandes potencias, un sonido muy bueno y sobre todo que sean elementos muy fiables, que no provoquen averías y que realmente no te dejen tirado en una sonorización de un concierto, de un evento, ya sea al aire libre o en espacio cerrado. La alta fidelidad, en cambio, está dirigida a un público muy exigente, un público que presta mucha atención al detalle, a la tímbrica. Los fabricantes prestan mucha atención a los diseños interiores como exteriores y las prestaciones técnicas aquí sí cambian bastante. Aquí tenemos unos factores de distorsiones muy bajas, relación señal-ruido muy alta y aquí sí empezamos un poco a afinar todo esto del sonido. También es cierto que una etapa de potencia o un amplificador de alta fidelidad en comparación a un amplificador de sonido pro no tienen la misma tímbrica. No la pueden tener porque el desempeño, los diseños electrónicos son totalmente diferentes. Por ejemplo, los factores damping. Los factores damping sí pueden cambiar la percepción que tenemos de un sonido. Normalmente las etapas de potencia de sonido pro tienen unos factores damping muy elevados. Estamos hablando de 1000, 2000, 4000, 4500 de factores damping. En cambio, cuando hablamos de todos estos elementos, estamos hablando de factores damping de 50, de 100, incluso de 500, pero ya son relativamente bajos en comparación con los damping del sonido profesional. Por eso no podemos hablar de que nos brindan la misma tímbrica o el mismo sonido. No pueden brindar el mismo sonido porque el desempeño o la construcción son distintas. Unos aparatos están dedicados, están concebidos para un trabajo y un público concreto y la alta fidelidad, repito, está concebida para otro público mucho más exigente. Hoy día, como es normal, ya he hablado sobre esto en algún que otro vídeo, la electrónica ha sufrido muchos cambios
desde mi punto de vista, muchísimas veces a peor. Hoy día los fabricantes nos entregan muchas prestaciones, pero muchas veces olvidamos la calidad de los aparatos. Muchas veces lo que nos dan por un sitio nos lo quitan por otro. Eso está ocurriendo en la alta fidelidad y en el sonido Pro. El sonido Pro ha sufrido unos cambios brutales, desde mi punto de vista a peor. Antiguamente las etapas de potencia de sonido Pro tenían una robustez increíble, eran verdaderos tanques, eso sí, eran elementos muy pesados, elementos que necesitaban gran esfuerzo para montar escenarios o eventos con equipos muy pesados. Hoy todo eso ha cambiado. Los transformadores de alimentación en la mayoría de elementos de sonido profesional se están eliminando, están incluyendo fuentes de alimentación electrónica. Por lo tanto, los fabricantes han podido rebajar muy notablemente el peso de estos elementos, pero en muchas ocasiones todos estos elementos se han convertido en elementos que no son muy fiables como los de antaño. Son menos pesados, es cierto, pero son aparatos que tienen los días contados. Antiguamente una etapa de potencia de sonido Pro, bueno, pues duraba un montonazo de años, tenían un trabajo muy importante, eso duraban eternamente, y hoy día todo esto, por desgracia, ha cambiado. Bueno, pues vamos a ver diferencia constructiva entre un elemento y otro. Bueno, pues vamos a ver la diferencia constructiva de elementos de alta fidelidad y sonido profesional. Quiero que os fijéis en la arquitectura electrónica. Estos son 3 amplificadores, etapa de potencia, menos este que es un amplificador integrado. Estamos hablando de Sansui, Mark Levinson y etapa de potencia Denon. Aquí tenéis la forma constructiva. Normalmente en aparatos de alta fidelidad la construcción o la tipología o la arquitectura electrónica, dependiendo la gama, pues nos encontramos con una arquitectura electrónica muy depurada, unos diseños electrónicos muy bien concebidos y el sonido es muy distinto en la alta fidelidad y en el sonido profesional. Aquí lo que se busca un refinamiento cuanto más mejor en cuanto a sonido y estética. Normalmente toda la línea de alta fidelidad los fabricantes intentan que el aspecto físico, el visual sea muy bueno y muy atractivo. Gran diseño electrónico, como veis, una arquitectura fabulosa. Normalmente la alta fidelidad, todas las conexiones traseras, estamos hablando de entrada y salida, normalmente vienen a través de conexiones RCA y conexiones a través de banana o postes de salida de audio. Por ejemplo, la Mark Levinson, fijaros la electrónica que tiene. Transformadores toroidales encapsulados para evitar campos magnéticos y sobre todo la molesta vibración. Grandes bloques de filtros. Aquí estamos hablando que esto es más grande que una lata de refresco. Tenemos disipadores de alto calibre, tenemos espesores de 10 milímetros. Normalmente la alta fidelidad, la disipación es ventilación natural.
Como vamos a ver en el Sonido Pro, casi todas las etapas tienen ventilación forzada. Eso es por los rendimientos y la exigencia que se le pide a estos amplificadores. En alta fidelidad normalmente es raro de ver ventilación forzada. Fijaros que todas comparten una arquitectura electrónica más o menos iguales. Aquí tenemos la Denon, que es un poquito diferente. Esta Denon trabaja en clase A. Es una electrónica, bueno, esta es una etapa muy corriente. Para mi forma de ver, es una etapa, buen aparato, pero es un aparato de media gama muy aceptable. Seguimos teniendo transformadores toroidales totalmente encapsulados. Grandes bloques de filtro, disipación natural, aunque aquí vemos el espesor que estamos hablando de 4 milímetros. En cambio aquí, fijaros lo que es la alta gama y lo que es la media gama, podemos llamarlo de esa forma. La forma constructiva es muy distinta. Bloques de filtros generosos, bloques de filtro inmensos. Disipación, transformadores, elementos de la electrónica de súper alta calidad. Aquí tenemos componentes muy sencillos y muy básicos. Las medidas, como vais a poder ver, las medidas son distintas. En la alta fidelidad normalmente se mantiene una medida más o menos estándar. La altura, cada fabricante le da las dimensiones que creen oportuno según el diseño. La profundidad es exactamente igual, no hay unas medidas determinadas. Sí la hay desde este punto a este punto, más o menos hay unas medidas estándar. Aquí pasa exactamente igual. Incluso en aparatos de hace unos pocos de años estamos hablando de que se respetan las mismas medidas. Esto es la alta fidelidad. Bueno, vamos a ver ahora varios elementos de Sonido Pro y quiero que veáis la diferencia constructiva. Bueno, pues voy a mostrar varios elementos de sonido profesional para que veáis la diferencia. A simple vista ya estáis notando la diferencia estética. Todas comparten casi las mismas medidas y el aspecto en el frontal y en el chasis. Estos elementos realmente están hechos para trabajar. Esto no está dedicado al audio doméstico. Esto está concebido para que entreguen unas grandes potencias y desempeñen un trabajo. Esto normalmente se cuida poco porque esto normalmente viene de empresas de sonorización, de eventos y bueno, esto tiene una batalla diaria y es más, es una herramienta de trabajo como la que puede tener cualquier profesional. Estas etapas casi todas entregan mucha potencia y trabajan en rango de 2 ohmios. Es muy importante que estos equipos trabajen con impedancias mínimas de 2 ohmios. Todas no trabajan a 2 ohmios, pero se busca ese requisito. Por ejemplo, aquí tenemos esta etapa de potencia. Esta etapa de potencia es muy normal, aunque entrega una potencia descomunal, es una etapa de bajo coste. Aquí tenéis la arquitectura electrónica muy clásica de etapas de potencia de sonido profesional. Aquí tenemos
Otra etapa de potencia, aquí veis que la electrónica ha cambiado un poco. Aquí existe un transformador toroidal y aquí ya no hay transformador toroidal. Aquí tenemos otra etapa de potencia un poquito más antigua que monta un gran transformador amorfo, ventilación forzada y bueno, es muy parecida, pero aquí los fabricantes han eliminado los transformadores de alimentación. Ahora vamos a ver todo esto. Y aquí, por ejemplo, tenemos un preamplificador de voz con unas medidas concretas. Aquí seguimos teniendo la misma altura. Básicamente estos son dos racks y tenemos unos orificios para alojarlo en un mueble o vulgarmente llamado enracar. Esto es un preamplificador de micrófono. Esto tiene una electrónica un poquito más sofisticada. Esto trae muchos controles de ecualización y sobre todo de compresión. Pero básicamente estáis viendo que la estética más o menos es casi igual. Aquí los fabricantes no se esmeran en el diseño exterior. Ellos buscan unas altas potencias y que sean aparatos muy fiables. Muy importante esa cualidad, que sean muy fiables. Pero el aspecto estético no es tan cuidado y tan elaborado como los elementos de alta fidelidad que hemos visto anteriormente. Bueno, vamos a empezar con esta etapa de potencia. Es una Langgruppen, muy buena etapa de potencia, muy dura y muy robusta. Esta etapa de potencia entrega 600 vatios por canal con una carga mínima de 2 ohmios. Tenemos una distorsión armónica que va en relación a la potencia. Distorsión armónica mínima estamos hablando del 0,1% y la máxima aproximadamente el 1%. Para que genere su máxima potencia tenemos que aplicarle 1,7 voltios de entrada. Bueno, otra gran diferencia que hay entre sonido pro y alta fidelidad: ventilación forzada. Todas las etapas de potencia de sonido profesional normalmente llevan ventilación forzada a través de unos ventiladores. Esto es muy importante porque estos aparatos están sometidos a un estrés importante de temperatura y la forma de evacuar todo el calor que se genera en el interior de forma rápida es a través de ventiladores. Estos ventiladores, como es normal, generan un poquito de ruido, pero en las condiciones de trabajo que están sometidos estos amplificadores y el ambiente que trabajan, que genere un pelín de ruido es lo menos importante. Lo importante es que sean aparatos muy fiables. Casi todos estos aparatos trabajan en clase H y en clase D. Antiguamente, años 80 aproximadamente, casi toda esta etapa trabajaba en clase AB, no entregaban grandes potencias. Hoy día, con la clase H, se generan muy altas potencias. Ya la clase H, por desgracia, ya se está eliminando del mercado y casi todos los fabricantes están optando por la clase D. Fijaros el transformador tan grandioso que tiene esta etapa de potencia. Fijaros mi mano, que es una mano hermosa, grande, el tamaño que tiene el transformador. Esta etapa de potencia pesa aproximadamente unos 18 kilogramos. Grandes bloques de filtro, conexiones muy importantes. En sonido profesional el RCA no se usa. Aquí lo que se usa mayormente
conexiones XLR y conectores Spicon. Bueno, aquí tenemos la otra cara de la moneda, clase D. Si os fijáis, ya no hay el gran transformador de alimentación. Aquí tenemos una fuente electrónica o conmutada de alto rendimiento. Al quitar el transformador, básicamente se ha quitado el 60% o el 70% del peso de la etapa. Aquí ya tenemos otra distribución, otra arquitectura electrónica, tenemos amplificación en clase D, tenemos muchos elementos SMD. Estas etapas de potencia realmente no son tan duras como puede ser esta. Esta etapa de potencia con un trato medio decente puede durar toda la vida. Esto, por desgracia, tiene los días contados. Son más sensibles y duran mucho menos. Esta etapa de potencia está entregando 525 vatios a una carga de 4 ohmios y su peso es aproximadamente 10 kilos y medio. Y bueno, si nos vamos ya a la última, aquí tenemos esta etapa. No es muy cara, fabricación 100% china. Fijaros el transformador toroidal que lleva, descomunal. Esta etapa de potencia entrega 1200 vatios a 4 ohmios. Tiene una sensibilidad de entrada de unos 700 milivoltios y pesa aproximadamente unos 20 kilos. Esta trabaja en clase H. Ventilación forzada también, como es normal. Una curiosidad es que la mayoría de las etapas de hoy día de la clase H tienen una ventilación de túnel. De túnel significa que el disipador actúa como una especie de tubo donde el aire es introducido de forma forzada por el ventilador y el propio aire cruza de forma longitudinal toda la sección del disipador. El calor evacuado sale por esta rejilla que tenemos en el frontal. Normalmente casi toda la etapa tiene una rejilla en el frontal que es para evacuar el calor que se introduce o el aire que se introduce desde la parte trasera hacia la parte de adelante. Aquí se comparte siempre la misma arquitectura. Estáis viendo que básicamente tienen una arquitectura muy parecida. Volvemos a las conexiones XLR, Spicon y jack de 6,3. Esto es las conexiones que llevan casi todos los equipos de sonido profesional. Con respecto al sonido, tienen un sonido muy decente, prestaciones muy decentes, pero el desempeño o la forma de construcción está pensado para sonorización. Esto, si lo pones en tu vivienda, va a sonar muy bien, pero no podemos comparar el sonido que nos brinda una etapa de potencia de este formato a el sonido que nos puede brindar un buen amplificador de alta fidelidad. Bueno, vamos a hacer la comparación entre una y otra para que veáis con más detalle la finura de la electrónica. Bueno, comparación muy detallada de un elemento de alta fidelidad y un elemento de sonido pro. Fijaros, por ejemplo, en los transformadores de alimentación. Esto es un transformador toroidal de gran tamaño. Esta etapa de potencia pesa aproximadamente unos 40 kilos.
Tenemos transformadores toroidales de bajo ruido. De bajo ruido es porque están encapsulados. Esto elimina un poco el ruido, la vibración y el campo magnético. Aquí tenemos un diseño o una arquitectura muy refinada. Disipadores de alto rendimiento. Aquí ya no tenemos ventilación forzada, tenemos ventilación natural o evacuación del calor de forma natural. Aquí tenemos todo lo contrario desde el punto de vista técnico. Aquí tenemos grandes potencias. No tenemos una arquitectura electrónica refinada. Esto ya os digo que está hecho para trabajar. Clase H, clase AB. La distribución es totalmente distinta. Aquí tenéis una distribución distinta, aspectos muy distintos, tanto uno como otro. Sonidos muy distintos, tanto uno como otro. Factores damping muy importantes. Las etapas de potencia de sonido profesional normalmente tiene un factor damping muy alto. Estamos hablando en torno a los 500 hasta 4000, 4500. Hay etapas de potencia a día de hoy que superan los 4000 de factor damping. Como es normal, este factor interactúa mucho con el sonido que percibimos. Esto está hecho para sonorización de eventos o escenarios y esto está hecho para un público más exigente y con otras prestaciones.